Iniciamos la transmisión, la clase, la grabación. Bueno. Habíamos quedado en los métodos para encontrar el coeficiente, los coeficientes de la matriz de rigidez del elemento de pórtico plano, que estaba así, ¿no es cierto? Teníamos que encontrar, ahí está el espacio vectorial local, las coordenadas son 1, 2, 3 en el extremo Y, 4, 5 y 6 en el extremo J. ¿Por qué ubicamos ese espacio vectorial? Por los esfuerzos y los desplazamientos de los extremos de la barra. Extremos de la barra. Ya sabemos que esos extremos deben coincidir con el nudo. Estamos hablando de la estructura desensamblada. Bueno, esperaremos que termine la charla. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ahí está, jóvenes, ya lo vimos eso en la anterior clase. Hablamos de la matriz de rigidez, flexibilidad, y decíamos que vamos a usar el método de la reacción diferencial elástica, ¿no? Que es el primer método y todo lo demás ustedes lo averiguan. Entonces aquí vamos a poner como título el método diferencial de la elástica, ¿no? O ecuación de la flecha, como comúnmente se la conocen. Y son constantes para sistemas, quiere decir para elementos de inercia constante, o puede ser que sea la inercia variable. Eso vamos a ver más adelante. Entonces en este caso I es constante porque es un elemento prismático y eso es una función en el plano cartesiano, ¿no es cierto? Y igual a todo lo demás, y obviamente que va a ser una función diferencial, porque ahí está la derivada segunda. ¿Qué significa la derivada en esta función? La segunda derivada. Flecha dice que es igual al momento. Claro, el movimiento multiplicado por la rigidez le da el momento.
Por eso se llama la ecuación de la flecha. La primera derivada significa el giro en cualquier punto. No se olvide que la derivada es la tangente a un punto de la función mx. Y la segunda derivada es en realidad la segunda derivada es la flecha. La primera derivada, la segunda derivada viene a ser que pues si la segunda derivada derivando dos veces obtenemos la flecha, quiere decir integrando, no derivando, porque ya está derivado. Si integramos una vez, obtenemos el giro. Y si integramos dos veces, obtenemos la flecha. Es así, ¿no? Eso es. Entonces, primero el giro y después la flecha. Igual son desplazamientos, ambos son desplazamientos a lo largo de la barra L, de longitud L. A lo largo de la barra de longitud L, así es. Bueno, la pregunta es que esto debe combinarse con el espacio vectorial local. Es así. Entonces voy a dibujar aquí la barrita. Vamos a dibujar la barrita. Ahí está. Y si las flechas verdes que aparecen en el dibujito son fuerzas, entonces estamos hablando del campo de fuerza, ¿no es cierto? Entonces, si esas flechitas son fuerzas, estaríamos al campo de fuerza del elemento. Querrá decir que aquí tendríamos una fuerza que le vamos a llamar P en la dirección 2. Aquí tendríamos una fuerza P en la dirección 1, que sería el normal, y aquí tendríamos una fuerza P en la dirección 3, que sería el momento. En el otro extremo tendríamos una fuerza en la dirección axial, que sería el normal en la dirección 4. Luego tendríamos una fuerza transversal, que sería el cortante en la dirección 5, y tendríamos el momento en el extremo J, que sería P6. Ese es el campo de fuerza. Y por supuesto, si fueran desplazamientos, van a ser el campo de desplazamiento. ¿No es cierto? Ahí estamos relacionando. Resulta que a una distancia, ¿no? A una distancia X hay un momento mx. ¿No es así? A una distancia X hay un momento. Ese momento mx, que está a la derecha de la ecuación de arriba, ¿no? Va a ser P1 no produce momento. P3 sí. Va a ser P3, que es positivo, antihorario. ¿No se acuerdan de la regla, no? Decíamos, antihorario es positivo menos el momento que produce P2, o sea, P2 por X. Esa sería la función momento en cualquier punto. Obviamente que ahí me estoy olvidando de colocar el sistema cartesiano, ¿no? Y, L, X, L,
¿no? Y ZL. Hay un sistema cartesiano porque estamos hablando de una función, pues. Es lógico. Si no hay eso, no podríamos expresar la función momento, ni la función normal, ni ninguna función. Bueno, entonces ahí está el momento. De modo que si integramos esa ecuación, vamos a tener la primera integral, ¿no es cierto? Que va a ser DI de X igual a menos, aquí vamos a poner esa integral de lo que está dentro del paréntesis. Ponemos el paréntesis por el signo. P3 por X, ¿cómo es? P3 por X menos un medio P2 por X al cuadrado más una constante de integración que le vamos a llamar C1, porque obviamente es una integral definida. Puro álgebra, no hay cómo. ¿No? Bueno, si metemos el signo, va a quedar menos esa sería la ecuación de el giro en cualquier punto, ¿no? Como se va a deformar por las fuerzas P se deforma, ¿no? Entonces va a haber un giro, pues ya no va a ser una curva, ¿no es cierto? La deformación es una curva, y esa ecuación no es más que el giro en cualquier punto de la curva. Lógicamente que en los extremos, dependiendo de la condición del nudo, habrá un giro o no, 0 o un valor, dependiendo del giro que le permita el nudo. Ya estamos asociando esto con lo que va a ocurrir más adelante, cuando unamos con el nudo que va a sufrir giros también, por las fuerzas contenidas en el nudo. Pareciera que estamos abordando el problema de atrás para adelante, ¿no? Que en realidad es así, como dicen los ingenieros, ingeniería a la inversa. ¿Qué es la ingeniería a la inversa? En realidad lo que hacemos todos. Cuando un edificio está construido, ¿cuál sería la ingeniería a la inversa? Los planos, antes, el comienzo, antes de hacer la estructura. O sea que ya estaba nomás la ingeniería inversa para los ingenieros civiles, ¿no? A ver, en un software, ¿cómo hacemos? Si ya el software está hecho, ¿cómo hacemos ingeniería a la inversa en un software? Detectando, ¿no? Detectando cuáles son en los flash las banderas que usa para mover el procesador, el microprocesador. Entonces nosotros detectamos eso y empezamos a ver cómo funciona el software. Así se hace en muchos otros software, especialmente el software pirata se hace. Eso se hace para eliminar claves de acceso, para eliminar licencias y toda esa historia. Para eso sirve la ingeniería inversa en la informática.
Hay un sistema operativo que se está construyendo, que es Windows, exactamente, pero lo están construyendo de cero, como con ingeniería inversa. Se llama Reactos. Va por la versión alfa 0,41. No se ni a la 1 todavía. Está en prueba. Pero ahí está. Se comenzó el proyecto con la idea de utilizar Windows libre. Porque ustedes saben que el Windows era de pago. Ahora ya es gratuito el Windows. Pareciera que ya el Reactor no tiene sentido. Pero hay que continuar el proyecto por aspectos académicos más que todo. Bueno, la ingeniería a la inversa, ingeniería civil sería eso, ¿no? Los planos. Aquí estamos haciendo una especie de algo así, ¿no? Comenzando por el elemento y terminando en la estructura ensamblada. Comenzamos por analizar el elemento y terminamos en la estructura ensamblada. Ya cuando está ensamblada quiere decir que los nudos han sufrido deformación debido a las acciones sobre los nodos. Por lo tanto, aquí los desplazamientos de los extremos no sabemos cuánto valen. O sea, los giros, algo. En este momento esa ecuación sigue siendo una incógnita. Claro que la vamos a integrar de 0 a L para poder encontrar C, la constante de integración. Tenemos que hacer eso. Pero ya eso es otra cosa que la vamos a ver enseguida. Entonces, esta la vamos a llamar ecuación 2. Esta es ecuación 1. A esta le podemos llamar ecuación 2. Que si la volvemos a integrar, vamos a tener la ecuación de la flecha. Menos un medio P3x cuadrado más un tercer sexto P2 x cubo menos C1 por x más una nueva constante de integración. Antes le podemos llamar la ecuación de la flecha, le podemos llamar ecuación 3. C1 y C2 no son conocidas, son constantes que ya sabemos. ¿Por qué sale la constante? ¿Quién me puede decir eso? Levante la mano el ayudante de matemática de cálculo 1. Ayudante de cálculo 1, levante la mano. En mi época, levante la mano, decía el profesor, sí decía el profesor de hiperestática. Levante la mano el ayudante de cálculo 1, todingo levantaba la mano. Todingo éramos ayudantes. Ya se ha acabado esa pasión del estudiante de ingeniería por la matemática, ya ha pasado. ¿Qué está pasando? Todingo levantábamos la mano. Todingo éramos, claro, éramos menos también. No éramos más de 10. ¿Qué? 7, 8 era. Pero todingo éramos ayudantes. Todingo. Matemática, física. De todas las materias de abajo. Uno va avanzando y postula, ¿no?, a los exámenes, competencias fuertísimas. No había computadora, no había nada de eso en mi época, ¿no? 40 y pico años, pues ya está. En la época de piedra. Ni calculadora había. Los cálculos de la reglita. Bueno. ¿Por qué sale la constante de integración? ¿Ah? ¿Qué son pues las ecuaciones diferenciales? Al fin y al cabo son derivadas. Derivadas de una primitiva. Pero cuando es nueva función, desaparecen las constantes. Entonces la derivada desaparece la constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante? 0. ¿Y qué pasa cuando integramos una? ¿Ah?
¿qué pasa? ¿Cuál constante era? Ese es el problema. ¿Cuál constante era en la primitiva? ¿Cuál constante? No hay, no sabemos. Entonces vamos a crear un montón de curvas paralelas, un montón de funciones paralelas que todas son postulantes a ser primitivas, todas tienen la misma derivada, todas. Entonces, como no sabemos cuál de esas todas la que estoy estudiando, la que quiero, por eso es que le pongo la C. Necesito algo que la ancle, ¿no es cierto? A es esta, ra. Entonces tengo que saber cuánto vale C. Así de sencillo. Tengo que saber cuánto vale C. Algo que la ancle, el montonera de curvas paralelas, todas tienen la misma derivada. Pero C distinta, tienen constantes distintas. Esa es la diferencia. Entonces, tengo que saber cuál es de esa familia de funciones, cuál es la que le corresponde a mi estudio. Entonces tengo que encontrar la constante de integración, así se llama, la constante de integración, ¿no? Esa es la otra. Vamos a aumentar una hojita. Ya está. Ahora sí nos vamos a las condiciones de contorno. ¿Para qué? Para encontrarse. Y para hablar de eso vamos a hablar de vectores base. ¿Qué son los vectores base? Aquí vamos a aplicar los vectores base del espacio vectorial local. No estamos hablando del global. Estamos hablando exclusivamente del elemento, por tanto hay vectores base. ¿En qué campo? No hay dos campos, campo de fuerza y campo de fuerza. ¿En qué campo se obtienen las rigideces? A ver, hacemos referencia a la definición. ¿Qué era rigidez? Era una fuerza. No por eso voy a decir que va a ser el campo de fuerza, no. Porque si no hay desplazamiento interno, no hay rigidez. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que las rigideces se originan en el campo de desplazamiento, ahí se originan. Y tiene que ser un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible. ¿Qué quiere decir eso? Que sea posible en cualquiera de las flechas introducir un desplazamiento unitario. Eso es. En cualquiera de las flechas del espacio vectorial, introducir un desplazamiento unitario. Eso es un campo de desplazamiento cinemáticamente admisible. Y por supuesto, si se puede, las fuerzas generadas por ese desplazamiento unitario son rigideces. Todas las fuerzas generadas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero introducir una fuerza unitaria en la dirección 2, ¿cuál es la dirección 2? Aquí está la dirección de P2, esa es la dirección 2. Voy a introducir en el campo de desplazamiento entonces una fuerza unitaria en la dirección 2, fíjense. Vamos a hacer aquí. Este va a ser el desplazamiento de la dirección 2 igual a 1. Igual a 1. Pero para que se vea eso tiene que deformarse así. Pero respecto de qué sigue deformar. Necesariamente tengo que poner impedimento, ¿no? Porque si no, no se puede. Tendría que hacer esto. O sea, empotrar los dos extremos y meterla a este lado un desplazamiento igual a 1. Que quede así. ¿No? ¿Por qué le ponemos eso? Porque solamente desplazamiento interno en la dirección 1 quiere decir que los otros tienen que ser 0. No puede desplazarse en las otras direcciones, no. Y esa es la condición de extremo, es la condición de extremo hasta este momento, ¿no? Que me afirma que
En las otras direcciones, ¿no? En las direcciones 1, 2, de estas de aquí, ¿no? En todo lo demás, el desplazamiento es 0. En todo lo demás. Solamente en la dirección 2. ¿No? No hay forma, no hay otra manera. Y si yo le hago vector eso, llamémosle B, llamémosle B1 por la S, eso va a ser vector, no, vamos a hacer el vector fila. En la dirección 1 vale 1, en la dirección 2 vale 0, en la dirección 3 vale 0, en la dirección 4 vale 0, en la dirección 5 vale 0, en la dirección 6 vale 0, ahí está. ¿Qué es eso? Un vector base. Quiere decir que estoy aplicando un vector base en el campo de desplazamiento. Y si lo hago así, en este caso en la dirección 3 estoy introduciendo un desplazamiento unitario, quiere decir que estoy haciendo un vector base 0, 1, 0, 0, 0, 0, ¿no? Solamente un desplazamiento 1 en la dirección 2. Y si lo hago de esta otra forma, este es de 3. El vector base de la dirección 5, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Todos en el campo de desplazamiento, ojo, todos son vectores base en el campo de desplazamiento, ¿no? Y en X, ¿cómo sería? Encogerla la barra, ¿no es cierto? La encogemos la barra con un valor en la dirección 1 igual a 1. Este sería el vector, este de aquí sería el vector 2, el de arriba. Este sería el vector 1. 1, aquí está mal, ¿no? Me equivoqué en la... ¿No? Ya se dan cuenta dónde me equivoqué, ¿no? Aquí me equivoqué. Y acá también me equivoqué. En realidad, este de aquí es 1, 0, 0, 0, 0, 0. Este viene a ser 0, 1, porque es en la dirección 2. 0, 0, 0, 0. Y este viene a ser en la dirección 3, 0, 0, 1, en la dirección 3, 0, 0, 0. Ahora sí está correcto. Ahí están esos vectores. Hay otros. ¿Cuántos vectores base van a haber? 6. Uno para cada dirección. Por lo tanto, 6 deformaciones distintas. ¿No? 6 deformaciones distintas. Quiere decir que vamos a conseguir 6 filas de rigideces y 6 columnas. Una fila y una columna por cada una. No, una columna sería, ¿no? Una columna por cada vector base. Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a ponerle aquí las fuerzas que se generan debido a esta condición. Fíjense. Vamos a poner con azulito para cambiar de color. Hecho. Fíjense acá. Tendríamos primero la fuerza para producir el desplazamiento unitario. Esa como una rigidez directa. ¿Por qué directa? Porque esa es la que produce el desplazamiento unitario. A esa le llamamos la rigidez en la dirección 2 debido al desplazamiento unitario de la misma dirección, porque ahí la dirección 2 es el desplazamiento unitario. Luego aquí tendríamos, aquí sería 0, ¿no? La rigidez de la dirección 1 debido al desplazamiento unitario de la dirección 2 sería 0. Porque no hay fuerza
si yo lo muevo vertical, no hay. Uno sabía que el desplazamiento es chiquitín, no hay grande el desplazamiento para producir cambio de posición de la fuerza. No, es pequeñito. Estamos hablando de la teoría de los pequeños desplazamientos. Además es unitario, ¿no? No has comido, está con hambre, está con sueño. El sueño es debilidad, falta de... Está haciendo dieta. Esta fuerza de acá también es cero, ¿no es cierto? Esa va a ser la rigidez en la dirección 4 debido a un desplazamiento unitario en la dirección 2 y vale 0. Aquí se va a producir un momento porque fíjense, el empotramiento evita el giro. Porque el giro tiene que ser 0, pues es lógico, ¿no? Solamente se permite el desplazamiento tal como dice el vector base, exactamente como 0 en la dirección 3. Aquí estamos, 0 en la dirección 3. Ahí está, 0. Quiere decir que el giro ahí va a ser 0, por tanto se genera una fuerza, ¿no?, reactiva, que es la rigidez en la dirección 3 debido al desplazamiento unitario en la dirección 2. Luego tenemos aquí, ¿no?, como no se mueve esto, también va a haber una reacción, que es la rigidez en la dirección 5 debido al desplazamiento unitario en la dirección 2, y también acá no se permite el giro, vale 0, aquí está, vale 0, ¿no? Es la rigidez en la dirección 6 debido al desplazamiento. ¿Ve? ¿Qué hemos tenido? La columna 2. Y de cada configuración de B formada se obtiene una columna de la matriz rígida. Fíjense. Cuando terminemos todo el proceso vamos a tener toda la matriz de rigidez del elemento de pórtico plano, porque es el que estamos analizando, ¿no? El elemento de pórtico, o sea que cada estructura tiene su elemento, claro, pues profe, tiene su elemento cada estructura tiene su propio elemento. La viga tiene su propio elemento, ¿no? La parrilla tiene su propio elemento. En este caso, estamos estudiando el elemento de pórtico plano, el elemento finito. Entonces ya sabemos a lo que vamos a llegar con estas tres ecuaciones. Con estas dos en realidad. Claro, con las tres, en definitiva, con las tres ecuaciones. Tenemos que llegar a obtener esos coeficientes. Y no es más que aplicarlo, fíjense. Hablemos del de arriba, del que acabo de pintar con azul. Fíjense. Quiero resolver la constante de integración 1. ¿Qué condiciones deben ocurrir con la derivada? ¿Dónde va a ser 0 la derivada? ¿En qué lugar de la deformada va a ser 0? Hay varios. En x igual 0, fíjense, x hacia allá, ¿no?, y y hacia arriba. En x igual 0 no hay giro, vale Serapio. En x igual L tampoco hay giro. ¿Dónde me conviene evaluar la ecuación 2 para encontrar C1? En x igual 0. Yo sé que la derivada vale 0. ¿No? Ahí está clarín, no gira. No hay giro en la dirección 3. En x igual 0 no hay giro. 0. Por lo tanto, la ecuación 2 me dice que 0 es igual a C1. C1 vale 0. ¿Ya? ¿Ve? ¿Por qué no lo hago del otro lado? Porque si bien la derivada va a ser 0, me va a aparecer una función de P2 y P3, ¿no?, con L, porque X ahí vale L. Entonces no me interesa, pues, no saco nada.
En cambio, en X igual 0 sí, porque X vale 0. No se olviden que estamos hablando de una función, ¿qué se llama esa función? Analítica, ¿no? Función, así es, ¿no? A ver, los ayudantes de matemática. No. Ya. Entonces, C1 vale 0. Está bien. ¿Por qué? Por la condición de contorno del vector unitario de la dirección 2. Ahí generamos una condición de contorno tal que en X igual 0, la derivada vale 0. Pues no hay giro. En otras palabras, no hay giro. C1 es 0. ¿No? Por tanto, pongámosle esquema, por tanto, de acuerdo al esquema A, ¿no? Derivado del vector base cero, 1, 0, 0, 0, 0, en X igual 0, C1 vale 0. Esa es la conclusión, ¿no? Esa es la conclusión. Ahí me faltó indicar el vector base en el campo de desplazamiento, aumentarle aquí a la porque ese es en el campo de desplazamiento, ¿no? Bien, ya tenemos C1, vamos por C2. En la segunda ecuación, en la ecuación 3, mejor dicho, 3 romanos, fíjense que C1 ya vale 0. Entonces ya no contamos el primero, segundo, el tercer término es 0, porque C1 vale 0. Entonces, ¿cuánto vale C2? Esta es la ecuación de la flecha. Para encontrar C2 necesitamos saber dónde es 0 la flecha. ¿Dónde es 0 la flecha aquí? En la dirección 5, pues. No se mueve. Bueno, en la dirección 1, en la dirección 2, mejor dicho, vale 1 la flecha. Estamos hablando de la flecha, movimientos verticales. En la dirección 2, la flecha vale 1. No nos interesa. Pero en X igual L, o sea, en el extremo, en el otro extremo, la flecha vale 0. Ya encontramos. Entonces, según la misma configuración, ¿no? De igual manera, punto aparte, de igual manera, según el esquema A, o el mismo esquema, en X igual L, Y es igual a 0. ¿No? Por tanto, C2 es igual, hay que despejarlo. Menos un medio por P3L al cuadrado, más un sexto P2, pero todo eso va al otro lado, ¿no? Al otro miembro. Entonces va a ser un medio de P3 por L al cuadrado, vamos poniendo un medio de P3 por L al cuadrado, menos un sexto de P2 por X al cubo. Menos un sexto de P2 por L al cubo.
Ahí está C2. Bueno, ya tenemos entonces las dos constantes de integración. Pero aquí entre P3 y P2 podemos encontrar una relación. Claro que sí. ¿No? Sin embargo, vamos a poner aquí en X igual L, resulta que no, en X igual 0, en X igual L es eso, ¿no? En X igual 0 resulta que en la misma ecuación 3, ¿no? Y vale 1. No, en la ecuación 2 sería. Ya está, pues. Entonces está mal esto. No saco nada con él. Absolutamente nada. En X igual L sería. En la ecuación 2 resulta que en X igual L, C1 vale 0, ¿no es cierto? Entonces, el giro que también vale 0, es igual a, en X igual L, ¿no? El giro vale 0, la 0 va a ser igual a, reemplazando la ecuación 2, P3 por L, menos P3 por L, menos P3 por L, ¿no? Más un medio de P2 por L al cuadrado, más un medio de P2 por L al cuadrado. Eso no vale 0. Entonces, ¿qué obtenemos acá? Una relación entre P3 y P2. Porque fíjense que en C1 ahí están las dos. Si yo quisiera expresar C2 solamente en función de P2, agarro esta ecuación. Pues vamos a ponerle el numerito a las ecuaciones. A esta le vamos a llamar ecuación 4, ¿no? Y a esta le vamos a llamar ecuación 5. Ya está. Entonces ya están definidas las constantes de integración, además de una relación entre dos fuerzas, entre la P2 y la P3. Tenemos como 5 ecuaciones. Bueno, ahora sí vamos a mostrar la rigidez. La rigidez ya sabemos que ocurre de los extremos, ¿no? Aquí está, ahí está, ¿no? El gráfico que les dibujé, el gráfico A, hay que encontrar cuánto vale esa rigidez. Ocurre de los extremos, como se lo ve, ¿no? Porque devienen de un espacio vectorial, son vectores. En realidad el concepto de generalizado de rigidez es que son tensores. Van a ver que en el plano ya no ocurre lo mismo, ¿no? En el espacio, en las estructuras planas y espaciales cambia la figura. Lo que pasa es que aquí son elementos largos. No hemos estudiado elasticidad todavía, por eso es que todavía no entendemos el concepto de tensor, ¿no? Pero en sí es eso. Aquí van a ser fuerzas. Fuerza por unidad, de longitud o por giro, dependiendo de lo que sea, de lo que corresponda. Bueno, vamos a que igual K22 o K32. Fíjense que K22 la vamos a derivar de la ecuación 2, ¿no es cierto? De la ecuación 3, porque es una flecha. Y K32 la vamos a derivar de la ecuación 2, porque es un giro, ¿no? Giro unitario. Uno es una flecha y el otro es un giro. O sea, se aplican las dos ecuaciones.
Vamos por la flecha, EI, la ecuación 3. Según 3, ¿no? Según 3, el desplazamiento en la dirección 2 es igual a 1. Ya lo sé, ¿no? Ese va a ser 10. Y va a ser igual a delta 2 igual a 1, que va multiplicado por EI. Va a ser igual a 1/2 de P3 por 0. Porque ocurre en 0, ¿no? Es igual a 0. Ahí ocurre la rigidez. Entonces 0 se va a eso, 0 se va a C1 vale 0, entonces es igual a C2. Fíjense, es igual a C2. ¿No? Eso es 1/2 de P3 por L al cuadrado menos 1/6 de P2 por L al cubo. Ya. De esta ecuación voy a despejar P sub 2. ¿Se puede o no se puede? ¿A qué va a ser igual P sub 2? EI sobre L por delta 2. Ese es rápido. La mente matemática tiene que ser violenta. Trabajo para la casa. ¿Por qué eso? Porque ya reemplacé P3. Fíjense, he reemplazado el P3 acá, ¿no? Aquí vamos a poner entonces. Se ha reemplazado en 5. ¿Qué quiere decir? Se ha reemplazado, no pongo porque no hay cómo referenciarlo, ¿no? Se ha reemplazado P3 por P2 de 5. ¿Ves? Y eso resulta. Quiere decir que la fuerza P2 vale 6 EI sobre L por el desplazamiento en la dirección 2. Pero como el desplazamiento en la dirección 2 vale 1, P2 se hace rigidez. Pues es una fuerza. Por tanto, la rigidez 2 es igual a 6 EI sobre L. Ahí está. Eso es coeficiente de la fila 2, columna 2. Lo mismo, si reemplazamos ahora, si ahora reemplazamos, pongámosle así, si ahora pues está mal escrito, ¿eh? Si reemplazamos P2 por P3 se obtiene P3 igual a 12 EI 6EI sobre L cuadrado, por si acaso, porque hay un cuadrado ahí, ¿no? 6 sobre el cuadrado, 12EI. Ahora aquí es la cosa, L al cubo, ¿no? Por el desplazamiento. Eso implica que la rigidez
la rigidez en la dirección 3 debido al desplazamiento unitario en 2 es igual 12i sobre L cubo. Y si no es así, te buscan. Por ahí el profesor ya le falla la memoria al profe. Ahí te buscan y ahí está. Facilísimo. Puro álgebra. De colegio todavía, ni siquiera de la U. Ahí está, dos rigideces. Vamos al dibujito. K2, la rigidez en la dirección 2 y la rigidez en la dirección 3. Ahora vamos con la rigidez axial. Para eso tenemos que utilizar la fórmula de Hooke. ¿Se acuerdan de la fórmula de Hooke? Para el vector 1, 0, 0. Resulta que, ¿se acuerdan, no? Delta L igual a P por L sobre EA. ¿De dónde viene esa fórmula? De aplicar la ecuación de Hooke en la barra axial, de deformación axial. Delta L de deformación axial. En este caso, el delta L va a ser igual a delta 1, como lo conocemos, ¿no? El desplazamiento en la dirección 1. Entonces, cuando P, en este caso va a ser P1, ¿no es cierto? Delta 1 va a ser igual a P1 por la longitud de la barra dividido entre E por A. Eso quiere decir que la rigidez K1 debido al desplazamiento unitario en la misma dirección es igual a E por A sobre L. Todo salió de Hooke, de esta ecuación, sigma E por E. En realidad esto de aquí es delta L sobre L. Y de ahí tienen todo lo demás. Yo me acuerdo que para aprendérsela de memoria decíamos pelea, resistencia de materiales. Antes se llamaba así, resistencia de materiales. Ahora se llama mecánica de materiales, es lo mismo. Claro, en esa época solamente lo estudiábamos ¿cómo se llama? Ya me olvidé. Los 3 tomos ese de Resi. Ya no me acuerdo así lo libran, bonito. El polaco. No, Valtorri. Bueno, ahí está la rigidez facilísima, ¿no? Y al otro extremo, por reacción, ¿no? Por reacción. Por reacción. K41 es igual a menos E por A sobre L. Ya sabemos que esa rigidez en las direcciones 2 y 4 son 0. No hay rigidez, o
quiere decir hay rigidez, pero vale 0 en la dirección 2 debido al desplazamiento unitario de la dirección 2. Listo, ahí está. Así se obtiene la rigidez. Entonces lo primero que hay que hacer es el esquema, y a partir del esquema se aplican las ecuaciones y se obtiene la rigidez. Cada esquema le va a determinar una columna de la matriz de rigidez. ¿Estamos? Así de facilito. Ustedes lo siguen, el problema, ya saben cómo se hace. Algo parecido ocurre con el segundo teorema de Castiliano, parecido. Solo que en vez de aplicar esta ecuación de la flecha, en el caso del teorema de Castiliano se utiliza la ecuación de la energía. ¿Ves? Porque es la energía la que se deriva y van a llegar a la rigidez igual. O sea, el procedimiento matemático cambia un poquito, pero al fin y al cabo es lo mismo. Por todo es energético. No se olvide que la ecuación de la flecha, esta de acá de arriba, deriva del principio de la conservación, trabaja la energía igual, de ahí nace. Entonces, cuando el profesor de Reci pone su arquito, aquí acá, el arco tanto, todo geometría, ¿no? Hasta llegar a ese otro. En realidad hace una integral de un ángulo, ¿no? Que va girando de 0 a L y llega a la ecuación de la flecha. Aquí falta el componente de G, función de G, ¿no? De la deformación por constante. Pero ¿qué pasa? Como son elementos largos, la altura, la sección, por eso que no estudiamos la sección. Es insignificante el cortante, o sea, no produce deformación. Pero en viga de gran altura sí. Vamos a ver que hay límite. Vamos a hablar más adelante cuál es el tratamiento, que es un caso especial, ¿no? La viga de gran altura. Ahí ya entra E. En la cercanía ya, fíjense que en la cercanía de una viga de gran altura, digamos así como esta, ¿ves? Ya cuando comienza más o menos a querer tener más de un eje neutro, pues mientras tenga un eje neutro va a ser unidimensional, ¿no? Pero ¿qué pasa si aparece más de un eje neutro? Ya no. Ya el problema es elasticidad, ¿me entiendes? ¿No? Ya es un problema bidimensional. O sea, estamos en el límite. Cuando hablamos de viga, el profesor Bermillón le va a hablar de eso. Cuando hablamos de viga de gran altura, ya estamos en el límite. Estamos pasando, ¿no?, del elemento unidimensional al elemento de 2 dimensiones. Ya es otro tipo de elemento finito, ya no es el mismo, ¿no? Estamos cambiando de el estado de configuración elástica. Eso es. Bien, entonces ya están en condiciones de hacer el primer práctico. Yo les voy a poner más tarde el práctico 1, que es lo que les dije, ¿no? Ahí va a aparecer lo mismo, en la plataforma y el Classroom va a aparecer lo mismo. Vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Diga. Y todo individual. No hay nada. A ver, en grupo solamente se hacen los trabajos. Si quieren lo hacen en grupo como quieran, pero la redacción individuales. Todo lo que hagan, si quieren todito, se reúnen y lo hacen aquí en la pizarra. Pero cada uno ya lo redacta como lo hicieron. Cada uno ya debe redactar todo. Cómo lo hicieron, de dónde sale esto, así como lo estoy explicando yo. Con cucharilla tienen que explicármelo. Así como yo lo explico, con cucharilla, igualito ustedes tienen que hacer lo mismo. Que explicármelo bien claro. ¿Está bien? Para eso van a tener un tiempo. Entonces vamos a detener la grabación.